Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. En esta ocasión vamos a ver el problema de la inferencia aplicado a la regresión múltiple. Si el único objetivo que tenemos es la estimación puntual, entonces nos basta con el método de mínimos cuadrados ordinarios que analizamos tanto de forma funcional como de manera matricial. Si además, en cambio, queremos realizar alguna inferencia en torno a esta estimación, debemos suponer que los residuos siguen alguna distribución de probabilidad. Recordemos entonces que los residuos se aproximan a una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Mantenemos este supuesto para los modelos de regresión múltiple, tal como los demostramos cuando planteamos las estimaciones. De esta forma, el modelo estimado a través de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial son los mejores estimadores linealmente insesgados. En base a este supuesto de normalidad, cuando reemplazamos sigma cuadrado por su estimador insesgado, el sigma cuadrado estimado, vamos a ver que el cálculo de las variables siguen una distribución t con n menos 3 grados de libertad, debido a que, en el caso de la regresión múltiple estimada en base a dos variables, hace que tengamos que estimar un beta 1 para el intercepto y dos betas, el beta 2 y el beta 3, dependiente de la variable regresora. Si estimamos más variables, sería n menos k grados de libertad. Entonces, la distribución t es el beta estimado menos el beta poblacional sobre el error estándar del beta. Esta distribución t sirve para establecer los intervalos de confianza y para probar hipótesis estadísticas de los verdaderos coeficientes de regresión parcial poblacionales. En tanto, con la distribución G cuadrado vamos a hacer pruebas de hipótesis sobre el verdadero valor de la varianza. Veamos que en regresión múltiple, entonces, las pruebas de hipótesis van a adquirir diversas e interesantes formas, como las siguientes. Podemos hacer pruebas de hipótesis sobre un coeficiente de regresión parcial individual, al igual que hacíamos para la regresión simple. Podemos hacer pruebas de significancia global del modelo de regresión múltiple estimado. Aquí analizamos si todos los coeficientes de pendiente parcial son iguales a ceros al mismo tiempo. Prueba de que dos o más coeficientes son iguales a otro. Pruebas de coeficientes de regresión parcial que satisfacen ciertas restricciones. Pruebas de estabilidad del modelo de regresión estimado a través del tiempo o en diferentes unidades de corte, o pruebas sobre la forma funcional del modelo de regresión. A lo largo de estos módulos vamos a ir planteando estas distintas formas de
probar o de realizar estas pruebas de hipótesis para ver qué utilidad tiene cada una, no solo cómo se realiza. Empecemos con el primero, coeficiente de regresión individual. Con el supuesto de normalidad de los residuos, estos siguen una distribución normal, media cero, varianza sigma cuadrado. Podemos utilizar la prueba T para demostrar una hipótesis sobre cualquiera de los coeficientes de regresión parcial individual. Consideramos una regresión múltiple y hacemos la hipótesis sobre uno de los betas. Por ejemplo, acá tenemos H0, hipótesis nula, beta 0, beta 2 igual a 0 y beta 2 distinto de 0. Esta hipótesis lo que plantea es que si mantenemos constante x3, la variable x2 no tiene influencia lineal sobre la variable estimada. Para probar H0, entonces utilizamos la prueba T. Si el T calculado excede el valor crítico, con un nivel de significancia alfa que lo vamos a seleccionar, se puede rechazar la hipótesis, de lo contrario no se puede rechazar. Vemos en la gráfica entonces que para estas pruebas de tipo de igual o distinto, es una hipótesis bilateral, por lo tanto vamos a dividir el nivel de significancia en dos colas. Si el T calculado cae en la región de aceptación, no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto podríamos plantear que x2 no tiene influencia lineal sobre y, pero lo que estamos tratando de demostrar es que beta 2 sí es significativa, por lo tanto estamos tratando de ver si cae en la región crítica. Nuestro beta 2 va a ser significativo en la moneda que caiga en la región crítica. Dado que tenemos una relación muy estrecha entre las pruebas de hipótesis y las estimaciones por intervalo de confianza, vemos que despejando el beta 2 de esta distribución T que calculamos anteriormente, podemos armar un intervalo de confianza donde el beta 2 estimado más menos el T alfa sobre 2 por el error estándar del beta estimado, con un alfa 1 menos alfa por ciento de confianza, incluya al valor beta 2. De esta forma, vemos que se obtiene un resultado similar al que veíamos para el test de hipótesis. Este procedimiento de la prueba T se basa entonces en que el término del error UI sigue una distribución normal. Si bien nosotros los residuos, los errores, no los podemos observar de manera directa, sí podemos ver los residuos que son sus estimadores muestrales. Entonces, a partir del histograma, podemos ver que los residuos tienen una distribución aproximadamente normal. Otra forma de calcular normalidad es el test de Jarque-Vera que vimos en los módulos anteriores para casos donde quizás visualmente no sea muy claro observar la forma de los residuos muestrales.
Pasemos ahora a la prueba de significancia global o general. Lo que vamos a probar acá es que la hipótesis se plantea sobre ambos coeficientes de manera conjunta. Si tenemos más de dos variables, van a ser para las k menos una variable. Recordemos que el intercepto, dado que no está multiplicando ninguna variable regresora o no tiene una relación funcional, no lo consideramos. Entonces nuestra hipótesis nula dice que beta 2 y beta 3 son iguales a 0. Esta hipótesis nula conjunta dice que ambos son iguales a 0 de manera simultánea. Y lo que nos muestra esta prueba de significancia general es si la línea de regresión observada o estimada, es decir, la y está relacionada o no linealmente con las dos variables en simultáneo. ¿Por qué hacemos esto? Porque probar la significancia individual de ambos estimadores no es suficiente para extrapolar a un resultado general. Vemos que si bien los intervalos de confianza para el beta 2 y el beta 3, tal como calculamos anteriormente, son individualmente ciertas, no es cierto que la probabilidad de beta 2 y beta 3 se encuentren al mismo tiempo en estos intervalos. Esto se explica porque los intervalos pueden no ser independientes cuando se derivan con la misma información. Por lo tanto, para la prueba de significancia general, en lugar de la prueba T, para esta hipótesis conjunta vamos a utilizar la prueba F. Y para eso vamos a usar el análisis de la varianza o la ANOVA que ya planteamos anteriormente. Entonces, la suma de cuadrados totales tiene que ser igual a la suma de cuadrados explicados más la suma de cuadrados de residuos. La suma de cuadrados totales tiene n-1 grado de libertad. La suma de cuadrados de residuos tiene n-3 porque recordemos que estimamos tres variables, si no sería para cada variable n-k. Y la suma de cuadrados estimados es 2 grados de libertad en este caso. En el caso de cada variable es k-1. Ya que en este caso tenemos los estimadores beta 2 y beta 3. Recordemos que lo podemos extrapolar, como mencionaba anteriormente, hasta beta k. Podemos demostrar entonces que, dado el supuesto de la distribución normal de los U y la hipótesis nula beta 2 igual beta 3 igual a 0, la distribución F se distribuye con 2 y n-3 grados de libertad. Entonces, vamos a construir nuestro estimador F haciendo la suma de cuadrados estimadas dividido su grado de libertad y la suma de cuadrados de residuos dividido su grado de libertad. En este caso es 2 y n-3. Recordemos que para cada variable sería k-1 y n-k grados de libertad. Vemos entonces la construcción de la tabla ANOVA para una regresión múltiple con dos variables regresoras. Para eso entonces nos queda
que cuando la suma de cuadrados debido a la regresión nos va a quedar el beta 2 estimado por la sumatoria de los i por los x2i más beta 3 por la sumatoria de los i x3 sobre 2, y que la sumatoria debida a los residuos es la sumatoria de los u cuadrados sobre n-3, y recordemos que este n-3, esta sumatoria de los residuos al cuadrado sobre n-3, es la varianza estimada de la muestra. Entonces, vamos a recordar que dado el supuesto de que los u siguen una distribución normal 0 sigma cuadrado, el valor esperado de la suma de los residuos al cuadrado sobre sus grados de libertad, es decir, ui al cuadrado sobre n-3, es igual a el valor esperado de sigma cuadrado estimado, y dado que suponemos homocedasticidad, es igual a la varianza poblacional. Con este supuesto, entonces, podemos demostrar que si adicionalmente beta 2 igual a beta 3 igual a 0, el valor esperado de beta 2 por la sumatoria de i por x2 más beta 3 por la sumatoria de i por x3 sobre 2 es igual a sigma cuadrado. Por lo tanto, lo que nosotros podemos inferir de aquí es que si no rechazamos la hipótesis nula, las dos ecuaciones proporcionan estimaciones idénticas del verdadero valor de la varianza. Esto implica que si esta hipótesis es falsa, la hipótesis nula es falsa, es decir, la rechazamos, x2 y x3 ejercen influencia sobre nuestra variable regresada y por lo tanto no se va a cumplir la igualdad entre ambas ecuaciones. Pasamos por último, para terminar este módulo, a la prueba de significancia general, planteando los siguientes test de hipótesis para evaluar con ANOVA. Tenemos hipótesis contra mayor y contra distinto. De esta forma tenemos que las varianzas son iguales o la varianza de 1 es mayor a la varianza de 2, o que la varianza de 1 es distinto a la varianza de 2. En este caso utilizamos la distribución y cuadrado, dado que es una prueba de varianza, y vamos a rechazar la hipótesis nula si la varianza estimada de la 1 sobre la varianza estimada de la 2 es mayor a el valor f estimado, y lo mismo para la de distinto. Recordemos que la diferencia es que cuando es de mayor o de menor, tenemos el alfa que se carga sobre una sola cola, y que cuando es distinto tenemos que hacer alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. La diferencia que teníamos en la prueba de y cuadrado, a diferencia de la normal o de la t, es que aquí, dado que era una distribución asimétrica, teníamos que calcular los dos valores. Hasta aquí entonces todo sobre prueba de inferencia para
regresión múltiple. En el próximo módulo vamos a continuar viendo algunas de las restantes pruebas de hipótesis para tener una idea completa de toda la inferencia que podemos realizar sobre estas regresiones. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo módulo.